Sin esperar más, vamos a seguir con la presentación de Siemens, que nos compartirá un poco su visión de la tecnología de su estación digital. Presentará Ricardo Yate, gerente de ingeniería para solución de transmisión. ¿Ah? Ricardo, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, recibido en 94, tiene 25 años de trabajo en Siemens en el área de soluciones de transmisión, gerente de ingeniería de sistema y actualmente gerente de ingeniería de solución de transmisión. ¿Ah? Junto con la responsabilidad de los equipos de trabajo de ingeniería, es responsable de la definición de la estrategia y implementación de esta para los sistemas de ciberseguridad en proyectos de alta tensión. Bienvenido, Ricardo, muy buenos días y adelante. Muy buenos días, Richard. ¿Me confirmas que me estás escuchando, por favor? Escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, Richard, y a Sigre Capítulo Chile por esta invitación y a todos los que están en línea. Y pues sin más preámbulo, vamos a arrancar la presentación. Simplemente confírmame que ya está el slide en el display. Se ve. Perfecto, Bueno, adelante. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Arranquemos y agradezco a mis colegas anteriores porque seguramente los conceptos que ya se han presentado, voy a ir muy rápido en esa parte. Y arranquemos solamente con un parámetro general que quisiera tocar, que es digitalización, para tocar efectivamente el concepto de subestaciones digitales, que nos está permitiendo cumplir con estos tres parámetros que vienen desde ya hace años atrás trabajándose, el tema de digitalización, descentralización y descarbonización. Si empezamos al lado superior, que es digitalización, muchas de las empresas de transmisión e industria y distribuidores pues, están implementando avatares para mejorar aún las líneas de producción, y esto es posible gracias a la digitalización. Del lado derecho, y lo que es descentralización, los sistemas distribuidos de energía que están impulsando una nueva forma de consumo y de producción de la energía, hace parte también del concepto de digitalización. Y al lado izquierdo, lo que está pasando ya actualmente y con mucho más énfasis, que es la introducción de energías renovables que está variando nuestra matriz energética. Esto lo menciono simplemente porque a través de subestaciones digitales vamos a observar cómo estos tres parámetros los podemos cumplir también. Entonces, los grandes retos que tenemos con todo esto que estamos mencionando en este momento están basados en temas tecnológicos como tal, en la estabilidad de red, en control de tensión y de frecuencia, en tener una distribución optimizada de todas las fuentes de energía y naturalmente en encontrar nuevos modelos de negocio que nos está permitiendo utilizar lo que estamos obteniendo a través de subestaciones digitales. De otro lado y hacia el lado derecho, lo que hablamos de digitalización, nos está permitiendo también desarrollar nuevos esquemas basados en los datos. Software verticales, cuando hablamos de software verticales, son software que integran desde de toda la cadena de energía, desde la generación, transmisión y distribución. Y naturalmente ha puesto un reto muy interesante, que es el Internet de las Cosas, de todos los elementos que podemos integrar en una subestación digital. Al lado de esto, es muy importante mencionar el tema de comunicaciones, ciberseguridad, que voy a mencionar algo más en la presentación. Y la nube que está al lado derecho es cómo logramos a través de las subestaciones digitales crear un gemelo digital o el digital twin que nos está permitiendo manipular y probar y simular toda la subestación de una forma diferente. Como tendencias, naturalmente la integración de las energías renovables, que nos lleva a su vez a un gran reto, que es el manejo complejo que tiene la red en este momento y la confiabilidad del mismo, la integración de los sistemas distribuidos y algo nuevo también que nos pone un reto muy interesante, que es la electromovilidad, que está infiriendo naturalmente sobre el manejo de la energía, y todo lo que menciono acá simplemente ya es para entrar al concepto de la subestación digital, porque a través de este concepto vamos a poder apalancar todo lo que estoy mencionando. Vamos a hablar entonces de lo que es el nivel de procesos o digitalización. Vamos a hablar de cómo logramos mejorar la operación de red y a su vez obtener un manejo de activos de una forma mucho más eficiente, que se está traduciendo en optimización del OPEX. Yo creo que ya se ha mencionado en las presentaciones anteriores las optimizaciones de CAPEX con la introducción del concepto de subestación digital y naturalmente ciberseguridad. Por otro lado, y muy importante también, es cómo está variando el concepto de ingeniería.
Ahora la ingeniería, cuando hablamos de ingeniería eléctrica, electromecánica, civil, e ingeniería de sistemas de control, protección, media y comunicaciones, podemos colocarla de una forma integrada y a través de la digitalización de las subestaciones nos está permitiendo desarrollar un concepto nuevo de ingeniería. Y al lado de esto, también para mencionarlo, los sistemas de trabajo y los modelos de trabajo basados en metodologías BIM, Building Information Modeling, que simplemente es la integración de una forma multidisciplinaria de no solamente las ingenierías, sino el cómo podemos gestionar la subestación. Rápidamente como concepto, el nivel 1, o el número 1 que estoy marcando acá, estamos hablando que es el nivel de estación, donde, como se ha mencionado con el protocolo 61850, podemos hacer la integración de los diferentes elementos. El número 2, simplemente para mencionar que tenemos principalmente elementos de medida como los transformadores de corriente y de tensión, y los LPITs, que son Low Power Instrument Transformer, que corresponden a aquellos instrumentos de medida que han venido variando para tener interfaces ópticas y los convencionales que nos permiten a través de Merging Units integrarlos al concepto de su estación digital. Vamos a hablar un poco más del Merging Unit, que me parece es uno de los elementos fundamentales para el concepto de su estación digital. Por otro lado, y en este nivel de equipos de potencia, vamos a mencionar lo que es el bus de proceso. Y muy importante mencionar que el cumplimiento de la norma IS 61850 en su apartado 9, numeral 2, es lo que nos está permitiendo ser interoperable entre diferentes marcas. Los elementos que tenemos aquí en este nivel de proceso, donde fundamentalmente está la Merging Unit, deben cumplir hoy en día este protocolo como tal. Asimismo, la ciberseguridad pues ha tomado un papel súper importante y desde aquí apalancamos todo lo que vamos a llamar el Internet de las cosas. ¿Cuáles son todos los elementos, además de lo que estoy mencionando de la Merging Unit, que podemos integrar en la subestación digital? Entonces, hay una serie de accesorios, hay una serie de elementos que deben tener protocolos, que deben tener interfaces, que deben cumplir con unos requerimientos de ciberseguridad para poder llegar a integrarlos dentro de la red de gestión como tal. Naturalmente, con esta información podemos hacer gestión de activos, de la cual voy a mencionar un poco más adelante, y por otro lado, la operación eficiente de la red. Aquí muchas veces se pregunta, ¿pero qué es la operación eficiente de la red? Simplemente, además de optimizar el CAPEX, además de optimizar el uso de los equipos, me está permitiendo poder integrar las subestaciones en niveles superiores para poder hacer un manejo integrado con las diferentes fuentes de energía que tengo. Aquí podemos juntar términos como el PMU, como elementos también de control de tensión y de frecuencia, que desde lo que estoy obteniendo de las subestaciones podemos hacerlo para tener un uso eficiente de la red. Y naturalmente lo que menciono de ingeniería integrada, que es tener toda la composición de una subestación desde el punto de vista primario, que son los temas electromecánicos y civiles, y los sistemas secundarios, que son todos los elementos de control, protección, media y comunicaciones, incluidos servicios auxiliares y media tensión. En este esquema, pues básicamente menciono en la parte inferior lo que es el nivel de proceso, los equipos que podemos integrar, transformadores de medida, de tensión y de corriente y equipos de potencia, el nivel de estación, que corresponden ya a la integración de todos los CIEDs hacia el nivel superior. Y desde el nivel superior, que cuando hablo de nivel superior es el nivel 2 o nivel de estación, es la posibilidad de usar ya los datos para aplicar a través del Internet de las cosas la integración de toda la información y asimismo poder hacer un análisis de la información. Lo interesante aquí en este punto es entender cómo podemos manejar la información y cómo la podemos accesar también. Empecemos aquí a mostrar un ejemplo de lo que es el bus de procesos como tal. El bus de procesos básicamente es un elemento que está en la parte superior, la Merging Unit, que integra la señal de tensión y de corriente. Para el ejemplo que estoy mostrando acá, son transformadores convencionales, que además de recibir esas señales análogas y formar ese bus de procesos, podemos inclusive recibir los comandos de operación sobre los equipos de potencia. Aquí en la parte inferior, importante tener en cuenta que el cumplimiento de los protocolos es necesario, ¿no? Un 61850-8-1, que corresponde básicamente a los comandos que podemos hacer sobre los equipos, y esto es vía GUS. Un 61850-9-2, que es la integración de las Merging Unit, inclusive multimarca, y un 61869, que son las interfaces
digitales que podemos tener con los diferentes elementos de medida como lo que se muestra en este momento, que me permita incluir no solamente transformadores convencionales, sino transformadores con diferentes esquemas de medida como el Rogowski, la bobina de Rogowski, divisores capacitivos y divisores resistivos. Un ejemplo de la aplicación de Merging Unit, lo que estoy mostrando acá, simplemente como esquema, el tema de las señales de corriente en el esquema de la mitad, en donde para el lado izquierdo, por ejemplo, puede ser un esquema en donde cada núcleo puede tener una Merging Unit. Aquí hablamos de protecciones y medida también. En el de la mitad podemos tener una sola Merging Unit, pero redundante. En este caso, haciendo un sistema de control y de protección para todo un paño. Y en el lado derecho podemos tener un ejemplo, o tenemos un ejemplo de la integración de un transformador de medida a través de interfase óptica y de conexión directa. Otro ejemplo de lo que podemos tener con las Merging Unit es la cantidad de entradas binarias y de comandos de salida y de entradas análogas. Entonces, una de las cosas más interesantes que pudiéramos tener con las Merging Unit es hasta qué cantidad de señales podemos integrar desde el punto de vista análogo, tensiones y corrientes, y hasta qué cantidad de señales binarias podemos tener, entradas binarias y comandos, como lo que estoy mostrando en este punto. Entonces, estos equipos como tal los podemos instalar en patio en un elemento que me permita, por supuesto, estar acorde a las condiciones medioambientales. Ese es un reto muy importante, de tal manera que debemos cumplir los grados de protección y aún más garantizar la operación de las Merging Unit bajo las condiciones extremas que puedan existir del clima, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo de diferentes Merging Unit. Quiero destacar la que está en la parte, en la mitad, que puede llegar, en este caso, para este ejemplo, 111 entradas binarias que entrega información del interruptor, de los seccionadores. Tenemos comandos de salida que tienen alta velocidad, los high speed que aparecen ahí, que son 8, y comandos también que no tienen. Cuando hablo de alta velocidad, y lo estamos mencionando al lado izquierdo, desde la Merging Unit hacia el equipo, son tiempos de menos de 1 milisegundo. Bien, hacia arriba, pues depende de las condiciones de tensión de corriente continua para la operación de las bobinas como tal. Bien, entonces solamente como un ejemplo de la multifuncionalidad que puede tener esto, más la modularidad y adaptabilidad que puede tener. Otro ejemplo de las Merging Unit acá, para un esquema de un paño que entrega una transformación con 3 circuitos de salida, es que a través de un solo elemento de protección podemos hacer la protección e inclusive control de toda la configuración como tal. Cada parte de la configuración tiene una Merging Unit, puede tener la cantidad de entradas binarias que mencioné hace un momento o comandos, como también las entradas análogas que acabo de mencionar. Y asimismo, ese elemento de control y de protección, lo que estoy mostrando en color verde donde dice FG, que es Functional Group, puede estar asociado a un interruptor, que es lo que se muestra a la derecha como breaker 1, y hacia abajo breaker 2, 3 y 4, significa que el mismo elemento puede llegar a controlar y a proteger una configuración completa como la que se está mostrando en este punto. Aquí solamente un mensaje muy rápido, bien lo mencionaba Felipe hace un momento. La norma puede de pronto limitar algunas de las grandes funcionalidades que podemos tener con la implementación de estos sistemas. Podemos pensar inclusive en las mayores optimizaciones como las que estoy mostrando acá, por supuesto alineado a una norma, pero que aprovechando la gran funcionalidad que tenemos, podemos tener muchos y varios esquemas. Otro ejemplo es una protección diferencial de línea, donde en cada extremo podemos tener una Merging Unit en un bus de procesos con la protección diferencial de línea y un enlace directo entre las protecciones con fibra óptica. Hablemos de 10 kilómetros, 70, 100, dependiendo la longitud, pues podemos tener aquí, digamos, algunos elementos intermedios, pero lo interesante de esto es que las protecciones de línea están integradas a través de una Merging Unit y pudiese haber otra variación, que es tener en un extremo una Merging Unit y en el otro extremo no, ¿vale? Entonces, aquí simplemente para mencionarlo, que podemos tener en una instalación, para el ejemplo de la protección diferencial de línea, una configuración mixta, que en un lado tiene la Merging Unit y en el otro lado no, pero podemos hacer la función de protección diferencial de línea. Aquí el ejemplo simplemente de la configuración de los equipos como tal. Asociado al tema de redes, que también se ha mencionado, una de las grandes funciones que tienen las Merging Unit es que pudiésemos llegar a implementar las redes PRP
como las redes HCR. Esto depende también de qué queremos dentro de la red y qué cantidad de elementos queremos integrar como tal. Lo más importante acá es la posibilidad de tener una redundancia tal que ante una pérdida de comunicación con uno de los elementos, pues tengo la comunicación por una vía o por la otra, y esto nos lo está permitiendo este tipo de elementos como tal. Las Merging Unit pueden tener hasta 4 puertos de comunicación y podemos configurarlo inclusive una red que esté asociada a sistemas de control y una red que puede estar asociada simplemente a los sistemas de protección como tal. Vale la pena mencionar que si bien he mencionado los equipos de potencia que están indicados en la parte superior interruptor y seccionador, hacia la parte inferior indico que podemos integrar diferentes tipos de señales, por ejemplo 420 miliamperios de diferentes elementos. Podemos hacer que la Merging Unit sea autónoma también, es decir, que desde allí se ejecuten comandos como tal, y además de eso, que podamos integrar diferentes señales que me permitan monitorear la instalación como tal. Este es un ejemplo de una subestación encapsulada. Los invito a consultarla en internet. GS Blue de 145 kilovoltios. Al lado izquierdo la convencional y al lado derecho la integración de transformadores ópticos como tal, que permiten una reducción de peso, que permiten una reducción en tamaño y por ende optimización de obras civiles como tal. Bien. Esto también ya lo hemos visto en las anteriores presentaciones, simplemente las reducciones de cableado y la posibilidad de reducción de casas de control o edificios de control al tener un tema multifuncional de los equipos instalados en un solo gabinete como tal. Bien. Hablemos rápidamente de qué pasa con las subestaciones existentes. ¿Pueden ser o no digitales? La respuesta es sí. Tenemos que pensar en un tema de cómo adaptar las subestaciones actuales con un concepto de subestación digital. Hay elementos como las Merging Unit o accesorios que se pueden instalar para incorporarlos en el concepto de subestación digital. Un ejemplo de esto aquí, bueno, interruptores, por ejemplo, seccionadores. Este es un ejemplo de uno de los transformadores de potencia que hoy en día Siemens ha desarrollado un concepto muy interesante que se llama el SenseFormer. Y ese SenseFormer muestra cómo podemos integrar todos los equipos de monitoreo de transformador de potencia, permitiéndonos así finalmente mostrar de una manera integral el monitoreo del transformador como tal. Es importante mencionar que es posible hacer, digamos, de subestaciones existentes, llevarlas a un concepto de subestación digital. Es un tema de resiliencia, es un tema de modificación en sitio que es viable. Importante para mencionar el tema de ciberseguridad, donde en un primer nivel está el 61850, con sus capítulos, pues el 8.1 que ya lo mencioné, que es el tema de comandos sobre equipos de potencia, el capítulo 9.2 y 9.2 Live Edition, que corresponde simplemente a la interoperabilidad y la integración de multimarcas, y por otro lado el 62351, que habla de la ciberseguridad que se debe cumplir en el intercambio de datos, y los otros 3 que se están mencionando acá, que corresponden también a cuáles son los parámetros de los datos o bases de datos que se deben cumplir para poder hacer el intercambio de información entre un nivel y otro. Bien, de ciberseguridad, pues ya lo he mencionado un par de veces, lo más importante asociado a que estemos seguros con el manejo de la información, que esté disponible la información, y quisiera mencionar esto que es el Digital Twin. El Digital Twin que es posible con el concepto de subestación digital, que es poder probar la subestación, simular la subestación con la información en la nube. Si yo tengo toda esta información en la nube, me va a permitir simular este gemelo digital para poder configurar. En esta época de pandemia ha sido realmente muy interesante y muy efectivo la utilización del Digital Twin. Nuestros ingenieros de servicios han estado desde casa preparando todo el tema de software, de desarrollo, de simulación y de prueba para que, digamos, la instalación en sitio sea un tiempo muy corto. Ya tenemos algunos ejemplos sobre esto también. Simplemente ya viendo hacia el final de la presentación, pues es la integración de dispositivos inteligentes, el análisis de datos, la conectividad con la nube y los nuevos servicios lo que me está permitiendo todo este concepto de subestación digital,
también que podamos accesar esta información a través de los diferentes navegadores y que el Digital Twin o gemelo digital me está permitiendo hacer las pruebas y simulaciones de una forma muy diferente, sin la necesidad de tantas valijas de prueba, cableados, de tal manera pues que ahorramos tiempo, desplazamiento y logramos hacerlo. Muy bien, experiencias sobre esto. Esto que estoy mostrando aquí son de los países en los cuales ya tenemos subestaciones digitales, y los que estoy mostrando aquí es porque los clientes nos han autorizado pues, a mencionarlo. Pues por tiempo pues no menciono, pero pues tenemos un listado ya de las subestaciones que están implementadas. Y para mencionar de los que hemos sido autorizados a mostrar, pues está para Bolivia, Colombia, Brasil y Perú en nuestra región. Y como menciono, pues los otros países que están acá. Muy bien, retos muy importantes que hay con este concepto de subestación digital. Tema número 1 es naturalmente que la regulación, las normas se actualicen y se orienten para que se pueda desarrollar el concepto de subestación digital, que a su vez se tenga en cuenta todo lo que está pasando con la nueva forma del uso de la energía, porque hay prosumers, productores y consumidores de energía, y los sistemas distribuidos van a tomar un papel muy relevante en nuestros sistemas, que con el concepto de subestación digital nos va a permitir hacer unos nuevos modelos de negocio de la negociación de la energía a través de la nube como tal. Como mencionaba, los códigos de medida necesario actualizarlos para incorporar el concepto de transformadores no convencionales. Por otro lado, esto va a apalancar también el desarrollo de la economía digital, el blockchain también, que simplemente es el uso de los datos para llevarlos a la nube y comercializar la energía en la nube como tal. Y muy importante para todas las empresas, tanto a nivel de distribuidores, transmisores como tal, que haya una aceptación de la tecnología, que se entienda cuál es la nueva cadena de valor y que además exista un esquema de trabajo que permita a todos los que están involucrados entender qué es todo este concepto de subestación digital, y además de eso, un tema de aceptación y de adaptabilidad a la nueva forma de trabajo. Hay unas nuevas formas de trabajo basadas en datos. Muy bien, termino mi presentación con un video que dura solamente 40 segundos. Aquí lo dejo. Sensors in modern energy systems collect vast amounts of data, the most precious raw material in the digital age. The revolutionary Siemens Digital Substation turns this data into tangible benefits. Data is collected in digitally enabled assets and transferred to smart devices for automation, protection, and power quality. Analytics powered by MindSphere, the open cloud-based IoT operating system from Siemens, provides unique insights for better grid availability, reliability, and efficiency. Connect your substation to the digital world. Future built in. Bueno, bien, muchas gracias. Este ha sido todo un reto en 20 minutos presentar este tema tan interesante. Y te agradezco, Richard, y a Sigre nuevamente por toda la invitación y la organización de este evento tan muy bien organizado. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu presentación muy completa, muy interesante. Como tenemos un poquito de atraso, sin más esperar, y para terminar esa jornada de seminario, vamos a ir con la visión de otra empresa internacional sobre el tema de su estación digital y sobre todo sobre su experiencia en interoperabilidad en una misma solución. Presentará César Latozewski, ingeniero eléctrico de la UNEFA, especialista en gestión de proyecto, especialista en seguridad informática, aspirante a título de máster de tecnología de la información y de las comunicaciones. Comenzó su carrera en mantenimiento y diseño de sistemas de control y instrumentación de complejo petrolero, centrales hidroeléctricas y subestaciones. 10 años de experiencia y carrera en HMV. Ha desempeñado cargos en dirección, coordinación, diseño, montaje, pruebas y puesta en servicio de proyectos asociados a su estación de alta y media tensión. Sin más esperar, le dejo entonces el piso a César. César, bienvenido. Gracias, Richard. Bueno, comenzando porque ya estamos un poquito retrasados. Te confirmo que se ve tu presentación. Adelante, Sí, César. Tal como mencionó Richard, yo trabajo para HMV Ingenieros.
Esa es una compañía multilatina con sedes en Latinoamérica, en Estados Unidos. Específicamente estoy destacado aquí en la sede de Chile. Y comenzamos con la presentación. Quiero comenzar con una idea de Pierre Nanterme, que dice que la digitalización es la razón principal por la que desde el año 2000 más de la mitad de las empresas listadas en el Fortune 500 han desaparecido. Y esto es una realidad constante en la que vivimos, que la adaptación al cambio es parte importante de los retos del día a día y de las nuevas tecnologías. La presentación será sobre las experiencias de interoperabilidad para subestaciones digitales que ha tenido HMI Ingenieros y particularmente en las que hemos participado. Dentro de la presentación hablaremos de los antecedentes, son unos pequeños antecedentes de nuestra experiencia, los proyectos San Miguel, El Molino, Remego en la Misión, que también los mencionaron anteriormente, nuestro laboratorio de interoperabilidad, los resultados y una serie de recomendaciones basados en las experiencias que hemos tenido hasta el momento. Dentro de nuestros antecedentes, voy a parar el video para que se escuche mejor. Dentro de nuestros antecedentes, ya se ha consolidado y con gran aceptación por parte de las empresas de servicios el uso de sistemas de control y protección que proveen información e intercambian señales mediante soluciones de comunicación conforme al estándar 61850. Esto lo mencionó muy bien nuestro compañero Ollarte en la presentación de ISA. Hace muchos años ya estamos implementando el 61850 para tomar señales, ya sean asociadas a reportes a los niveles 2 y 3, SCADA y centros de control, o en su efecto para el intercambio de señales entre bahías y la implementación de esquemas minimizando el uso de cableado por medio de bus. Los más recientes procesos de avance tecnológico se enfocan en la simplificación de los sistemas de adquisición de señales desde los equipos primarios hacia los dispositivos de protección y control, permitiéndonos estos, como mencionaron en presentaciones anteriores, la reducción del cableado y la minimización de los tiempos de pruebas asociado a lo que serían las pruebas SAT o pruebas en sitio. Las subestaciones digitales basadas en las guías de implementación 61850, raya 9, raya 2, Light Edition, que asociado a bus de proceso, y el estándar IS 61869, asociados a transformadores de instrumentación, también lo mencionaron en la presentación anterior, son cada vez más tendencia en Latinoamérica para subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión, lo cual nos conlleva a cada día implementar nuevos diseños y a probar nuevas soluciones que permitan tomar lo mejor de ambos mundos y de lo disponible en las tecnologías que poseemos. Los equipos de patios de subestaciones ofrecen cada vez más información análoga y digital que se requiere monitorear y requiere gran cantidad de multiconductores. Sí, cada vez los equipos de patio poseen mayor información y nos dan más oportunidades de analizar fallas y generar esquemas de predicción de fallas debido a la cantidad de señales propias que poseen estos. Y lo más importante es poderlas resumir todas y llevarlas a un sistema de control que nos permita tener y reaccionar a tiempo ante fallas o ante eventos. HMI Ingenieros ha implementado sistemas de control y protección de sus estaciones digitales desde la aparición de los primeros equipos conforme al estándar 61850 en el año 2007. Tal como mencioné inicialmente, HMI es una compañía que tiene sedes en varios países, específicamente el holding es americano, pero la sede principal se encuentra en Colombia. En el año 2007 se comenzaron a desarrollar proyectos con 61850 enviando reportes hacia las plataformas superiores para indicar los estados y recibir los mandos para la ejecución hacia los equipos de patio. HMI Ingenieros también ha incursionado en la implementación y pruebas de interoperabilidad por bus de proceso según la IS 61850 raya 9 raya 2 Light Edition y según la 61850 raya 8 raya 1 y raya 9 raya 1 desde el año 2014. La 9 raya 1 hace mención particularmente a los dispositivos que mencionaba el compañero de allí, que son los PRICS.
Particularmente, ¿qué nos permiten las subestaciones digitales? Creo que lo han mencionado bastante, y es la reducción del cableado desde el patio hacia las salas de control y la disminución en lo que serían las canaletas, pudiendo inclusive transformar estas canaletas o cárcamos a sistemas de ductos, lo cual minimiza considerablemente los tiempos de ejecución de obras civiles en sitio. Comencemos propiamente con los proyectos. En el año 2014 se comenzó el diseño de los proyectos asociados a centrales hidroeléctricas, en los cuales participamos, implementamos, operamos y mantuvimos durante varios años. El primer proyecto de esto fue el proyecto San Miguel. En el año 2015 se puso en servicio. Este contaba con un tablero, con una unidad un tablero de acero inoxidable, con una unidad de manejo de aire acondicionado para sopesar las temperaturas que habían en la zona y mantener la humedad dentro del armario, protegiendo así los equipos electrónicos. Con este se contaba con una merging unit para las señales análogas, una merging unit para las señales digitales y un registrador de fallas instalado en patio que nos permitía, uno, tomar las medidas análogas y las señales digitales directamente desde la fuente, y a su vez este registrador de fallas contaba con la capacidad de transformar esas señales también a bus de proceso, con el fin de poder hacer un análisis uno a uno entre las señales digitales y las señales, entre las señales análogas y las señales digitalizadas a través del sample values, permitiéndonos obtener así resultados que nos dan la capacidad de comparar sistemas convencionales con sistemas digitales de primera mano. Estos son los armarios. En la sala contamos con un armario de control que incluía todo el paño. Dentro de este pues teníamos una protección que actuaba única y exclusivamente con bus de proceso y una protección que actuaba con señales cableadas análogas. El controlador de bahía también era por bus de proceso y estaba la unidad centralizada del registrador de fallas. En el año 2016 se comienzan los diseños asociados al proyecto El Molino, el cual contaría solamente con equipos de bus de proceso y equipos de subestaciones digitales. Para este se emplearían 2 MKs distintos utilizando tecnologías distintas. Como mencioné inicialmente, este primer MK cuenta con bricks de GE, los cuales emplean el IS61850-9-1, ya que los mismos van con una conexión 1 a 1 con los equipos de protección de GE, lo cual limita un poco la interoperabilidad, pero permite analizar otros aspectos importantes asociados a los cableados de fibra óptica. Adicional a eso se montó otro MK digital, el cual sí se basaba en 61850-9-2 Light Edition, tanto en lo que eran las merging unit análogas como la merging unit digital. Actualmente desarrollamos los proyectos Remego y La Misión de 66 kilovoltios, tal como mencionó José Fuster en su presentación. Estos proyectos entran en funcionamiento en función de cómo todo termine de salir en medio de esta pandemia. Este año, si pueden observar, aquí tenemos uno de los MKs donde tenemos merging unit análogas digitales integradas dentro de un armario en patio. Y aquí pueden observar el armario de control, el cual integra 2 paños dentro del mismo armario. Los medidores, tal como se mencionó en la presentación de GE, son convencionales. Uno, porque la norma hasta el momento los exige así. Y segundo, porque actualmente no hay muchos proveedores de medidores no convencionales. Ya propiamente hablando de nuestro laboratorio de interoperabilidad, hemos implementado muchos esquemas para poder hacer análisis de los IEDs y las merging unit y el comportamiento de las redes con la implementación de estos sistemas. Mencionaban en varias presentaciones de que se pueden integrar el bus de proceso y el bus de estación, de que quizás no era recomendable integrar el bus de proceso y el bus de estación. Digamos que tenemos ciertos
ciertas posiciones encontradas porque depende mucho, y eso se la rescato a una frase de Olarte, que es, depende mucho de la configuración de la red. La configuración de la red se vuelve un tema neurálgico en lo que son soluciones digitales y soluciones de proceso, ya que seccionar la red, programar bien los equipos de comunicaciones, definir VLANs y canales virtuales específicos para el tráfico de la información es parte fundamental del éxito de un proyecto y de mantener las tasas de tráfico controladas entre los distintos equipos, ya que al no tener una red bien diseñada, bien programada, altamente probable suceda de que el tráfico en la entrada de los puertos de los IEDs sea excesivo y puedas tener pérdida de información. Dentro de los equipos que hemos probado, implementado dentro de nuestro laboratorio de interoperabilidad y físicamente en subestaciones operativas, tenemos equipos de marca Cell, marca GE, marca Siemens, ABB, Alstom, NARI, tanto en lo que son equipos de Emerging Unit como en IEDs, en registradores de fallas, en GPS, también hemos empleado varias marcas, y lo mismo en equipos de switches de comunicaciones. Esto es importante porque no todos los equipos se comportan de la misma manera, ni tienen todos los mismos valores para configurar. Hay algunos equipos que poseen limitantes a la hora de la configuración de VLANs, de sectorización de la red, y esto es importante en los análisis a la hora de definir equipos en el diseño de las redes. Adicional a eso, sumamente importante, el empleo de equipos y herramientas de prueba. Nosotros dentro de los sistemas y los software que hemos utilizado software de parametrización de Emerging Unit de IEDs, de ABB, de Siemens, de GE, de Cell, inclusive algunos propios basados en lenguaje SSL para ver la compatibilidad de crear subestaciones y después descargar información a equipos. Adicional a eso, analizadores de redes como el WebCharter, analizadores de archivos SSL como el Omicron ID Scout, analizadores de archivos de sample value como el Omicron SD Scout. De Omicron hemos utilizado, yo creo que en este momento prácticamente todas las herramientas, al igual que de ABB. Ahora, como resultado, ¿qué hemos visto nosotros dentro de nuestros desarrollos, dentro de nuestras pruebas de interoperabilidad? Lo primero es que los cálculos de ancho de banda teóricos normalmente resultan ser más conservadores de lo que uno esperaba basándonos en la norma, ya que esto depende mucho de las tramas, las definiciones de los nombres de los equipos, la cantidad de variables que se integren o que se estén transmitiendo a través de los streaming de sample values o de los GUs asociados a los equipos de patio. En esta imagen quizás el azulito de fondo no permita que se vea de la mejor manera, pero se puede observar, no sé si están viendo el puntero, pongámoslo como... Bueno, dejémoslo como flecha. Observamos que la conexión entre switches es uno de los elementos que normalmente tiene un tráfico mayor. Lo mismo sucede con el ancho de banda asociado a las diferenciales de barra. Por eso, quizás en los diseños que se han implementado y que se han indicado en los proyectos que hemos realizado, tratamos de que la diferencial de barras tenga un sistema aparte. Esto no es mandatorio, pero dentro de las recomendaciones, mientras más bahías haya en una subestación, más será el tráfico asociado a la diferencial de barras, lo cual puede comprometer una red de datos. Lo mismo, el tráfico asociado a los relés de bahías de línea quizás aumenta un poco en comparación con una bahía de transformador debido a la cantidad de señales que le llegan de los otros paños. Siempre será lo mismo, la cantidad de señales asociados a señales de sample values y de GUs dependerá de la cantidad de equipos a los cuales estén
asociados una protección o un equipo de control dentro de la subestación digital. Estos ya son propiamente resultados de pruebas de ancho de banda, donde podemos observar que para una protección en particular tenemos a la hora del envío una señal de sample values, algo así más o menos de 1 megabyte por segundo, asociado a lo que sería la transmisión del streaming de sample values. Listo. Normalmente dentro de los aspectos que más preocupan a las personas a la hora de incursionar en lo que serían subestaciones digitales son: ¿el sistema digital realmente puede mantener los tiempos que actualmente tengo de actuación de mis sistemas de protección? Y sí, hemos comprobado en muchas ocasiones que los sistemas asociados a sample values, a sistemas digitales, están muy acorde a lo que son los tiempos de actuación de sistemas convencionales. Como pueden observar dentro de las pruebas y los resultados que les muestro aquí, tenemos inyecciones directas a través de relejo de la merging unit y viendo los tiempos de actuación de un contacto normal o un contacto rápido, podemos observar que son muy parecidos a lo que sería en un relé, directamente en un relé, un IED de protección. Lo mismo sucede con esquemas de funciones de diferenciales de línea, donde empleamos diferenciales en un lado teniendo sample values y en el otro lado teniendo un relé convencional, siendo exitosas tanto las pruebas como las implementaciones, y los resultados de los tiempos, inclusive en muchos casos, fueron menores los tiempos de actuación que para una protección convencional. Para los diferenciales de transformador tenemos resultados similares. Es muy importante tener en cuenta que sí varían un poco los tiempos de actuación en función de cada una de las marcas de los relés, pero digamos que están dentro de los rangos permitidos por las actuaciones de las funciones. Las recomendaciones, porque yo soy el último de las presentaciones y la idea es que tengamos la oportunidad quizás de un ciclo corto de preguntas y respuestas. Dentro de las recomendaciones que les planteamos en esta oportunidad está la implementación de buses independientes a nivel de estación y de proceso, teniendo en cuenta el alto flujo de la información presente en el nivel de proceso. Esto busca que quizás la implementación y el desarrollo a nivel de switches y la programación de los equipos sea un poco menos compleja a la hora de no tener que utilizar una cantidad desmesurada de VLANs. Si me alcanza el tiempo, les voy a mostrar una listica en la que resumimos para uno de los últimos proyectos la cantidad de VLAN que estamos implementando a fin de seccionar de una manera más eficiente la red. Adicional a eso, para dar mayor confiabilidad en el sistema de sincronización de tiempo, se recomienda relojes GPS redundantes en las redes del sistema de automatización de subestaciones, así como considerar protocolos de alto nivel de precisión para la sincronización de tiempo, como lo es el PTP. Esto es muy importante ya que vamos a tener equipos en el patio y la idea es emplear protocolos de comunicación que nos permitan aprovechar las mismas redes de comunicaciones para la sincronización de tiempo de estos equipos, y se vuelve muy importante ya que la gran mayoría de las merging units toman acciones ante la pérdida de sincronización de tiempo, tener un sistema bastante robusto y redundante que permita garantizar que no tendremos inconveniente ante una falla en un equipo de sincronización de tiempo. Adicional a eso, y tal como lo han mencionado en varias presentaciones y desde la normativa, la redundancia a nivel de la red de datos es sumamente importante y en lo posible haciendo uso de estándares recomendados por la IEC 61850, como sería PRP y HCR asociado a la IEC 62439. Esto también lo mencionaba Paulina en su presentación y ya inclusive pues es algo que tenemos que ir contemplando como recomendaciones asociadas a la normativa. Otra recomendación sería la redundancia a nivel de merging units. Esto operativamente nos da la ventaja de poder sopesar fallas en los sistemas sin la pérdida de información crucial asociada a los sistemas de protecciones.
también la adquisición de herramientas de software y hardware para monitoreo y pruebas. Sí, hay que cambiar un poquito el concepto de las herramientas que empleamos. Aquí se vuelve importante poder hacer un monitoreo de las redes de la subestación a fin de poder resolver problemas de manera más eficiente o más rápida a la hora de tener un troubleshooting en campo. Implementación de prácticas de ciberseguridad más estrictas. Bueno, yo en esto tengo una especialización, inclusive pudiéramos ahondar días enteros asociados a la ciberseguridad y la integración de los sistemas entre el área operativa y el área de sistemas, pero se las dejo como recomendación. Es importante tener presente la ciberseguridad, es importante saber cuáles son los límites de lo que esperamos realizar en las subestaciones y hasta dónde esperamos tener acceso. Yo soy de las personas que creen que tomando las medidas pertinentes podemos limitar considerablemente la acción o el actuar de elementos foráneos, pero manteniendo la capacidad de darle al personal de operación y mantenimiento las herramientas para poder trabajar de manera local y remota en el caso de ser necesario. Otra recomendación es realizar un diseño de redes de datos que tengan en cuenta la segmentación del tráfico. Lo he mencionado. Esto es un punto que no se puede descuidar en el desarrollo de una subestación digital. Esto garantiza que usted pueda identificar en qué punto específico de su red está ocurriendo un fallo y dónde se está perdiendo la información. Tener presente consideraciones de operación y mantenimiento. Yo creo que este es un punto que muchas veces se le va de la mano a los diseñadores. Piensan en implementar quizás la mejor solución y se les olvida que el personal de operación y mantenimiento no atiende una sola subestación, no está para un solo proyecto y para ello se vuelve súper importante tener todas las herramientas a la mano que quizás le permita hacer un diagnóstico inicial sin la necesidad de tener que ir a una subestación. Por último, dejo los puntos que yo considero son los más importantes como recomendación. De todo lo que he dicho, considero y consideramos en HME que la documentación detallada sobre la configuración de los equipos que conforman la red, que permitan el diagnóstico y solución de fallas, es imperativo. Muchas veces pasa de largo la documentación asociada a lo digital de una subestación digital y eso es un punto súper importante. Documentar cuáles son los cruces que se implementaron, cuáles son las VLAN que se implementaron, cuáles son las MAC que estamos utilizando, es la piedra angular para permitir que nuevas integraciones a la red y nuevas bahías que entren en la subestación no tengan ningún inconveniente y podamos hacer una integración seamless sin ningún problema dentro de esto. La segunda es prueba FAT más detallada. Recordemos que le estamos quitando una parte a lo que serían las pruebas SAT, ya que todo lo que va del MK o de los MKs hacia arriba, en teoría, durante las pruebas FAT, debería quedar probado y prácticamente listo para la implementación en sitio. Entonces, esto nos conlleva a tener unas pruebas FAT mucho más detalladas. Inclusive, lo más recomendable sería cambiar un poquito el esquema que tenemos actualmente y tener estudio de coordinación de protecciones, de ser posible aprobado para realizar todas estas pruebas directamente en fábrica y garantizar que las únicas pruebas en sitio, más allá de la protocolización de los sistemas, son las pruebas asociadas al cableado que va de los equipos de patio a los MKs y a las merging units. Y por último, está la capacitación y el entrenamiento del personal de operaciones y mantenimiento. El personal de operación y mantenimiento es el que finalmente queda a cargo de la subestación. Y esto parece un concepto súper básico que cualquiera sabría, pero para subestaciones digitales es importante que este personal esté capacitado y entrenado en un amplio rango de elementos y los vuelve un poco más integrales. Muchas veces tenemos especialistas solo asociados al área de redes, al área de protecciones o al área de control. Aquí se vuelve importante César, integrar este personal. César, habla Richard. Claro.
Ya hemos pasado un poquito el tiempo, un poco más. Sí, no, literalmente esa era la última lámina. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. ¿Eh? Aprovecho la oportunidad, el momento de agradecer a todos los panelistas de hoy que tuvimos por la calidad de todas las presentaciones y el interés que se hizo a través de toda la información que nos pasaron. Antes de pasar al bloque de consultas, me avisan que le invito a mirar el video del evento, ¿ok? Son algunos minutos, así pueden tomar su tiempo para hacer las últimas consultas y finalizar y enviarla para que la podamos registrar. Manuel, adelante con el video cuando quieran.